pasa si no pagamos la deuda? En el capítulo anterior te mostramos que hay motivos de sobra para no pagar la deuda externa. Hoy vamos a avanzar un poquito más. Es común que cuando se habla de no pagar la deuda externa se nos venga a la cabeza el default y una crisis como la del 2001. Pero, ¿es lo mismo el default que un no pago soberano? En los grandes medios todo el tiempo nos machacan con la idea de que si Argentina no paga la deuda, solo nos espera caos. Una por una nos repiten como un mantra las terribles consecuencias: desabastecimiento, bloqueo, fin de las inversiones y el famoso aislamiento mundial. Por eso, constantemente nos quieren hacer creer que para salir de la crisis hay que llegar a un acuerdo con los acreedores. Ahora, ¿realmente es esta la única alternativa frente al problema de la deuda? En este capítulo te vamos a contar en 4 claves qué es el no pago soberano y por qué es un primer paso necesario para terminar con la estafa de la deuda. En un default, los gobiernos declaran la cesación de pagos cuando el país ya está quebrado. Muy a pesar de su voluntad, no hay más dólares para seguir pagando la deuda. El default marca el estallido de una crisis de deuda. Pero lo que casi nadie dice es que fue justamente pagar lo que nos llevó al default. Por ejemplo, en Argentina, previo a la crisis de 2001, durante los 90, se pagaron millones de dólares en una deuda que no paró de crecer. El final lo conocemos todos, ¿te acordás? Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Lo que vino después del 2002 y de la mano del pacto social entre el gobierno de Duhalde, la burocracia sindical y los empresarios fue la consolidación de la salida de la crisis ajustando el salario. Así, tras la mega devaluación de un 300%, la pobreza fue mayor al 50%. El salario real cayó un 30% y la desocupación llegó al 20%. Pero ojo, no todos perdieron. Los sectores exportadores, el campo y las multinacionales se la llevaron en pala. Pero esto no termina acá. Cuando la economía comenzó a crecer, se retomaron las conversaciones con los acreedores. Algunos ejemplos de estas renegociaciones fueron el canje de 2005 y 2010 y el acuerdo con los buitres de 2016. Es decir, con el default solo se suspenden los pagos de una manera transitoria. A la larga se vuelve a pagar y así termina en default. Es lo que vemos ahora, donde aún reconociendo que la deuda es insostenible, se sigue pagando hasta el último centavo de dólar. Queda claro que pagar no resuelve el problema de la deuda. Mientras hacemos este video, hace meses que el país está renegociando la deuda con los acreedores. Nos cansamos de escuchar que si hay acuerdo ganamos todos, pero ¿todos quiénes? Paremos un poco la pelota. Eso que llaman mejorar la oferta significa, lisa y llanamente, entregar al menos 15.000 millones de dólares más a los buitres como BlackRock. Para que te des una idea, con ese dinero se podría garantizar una IFE de 30.000 pesos para 10 millones de familias por 5 meses. Háblame de prioridades. Lo que para ellos son números en la calculadora y márgenes de ganancia, para millones de trabajadores y sus familias significa la posibilidad de no pasar hambre. Y eso es solo una parte de esta película de terror. La renegociación, el canje o la reestructuración sirven para que los gobiernos como el de ahora, de Alberto Fernández, ganen cierto aire, aunque no tanto. El año que viene hay que pagar vencimientos. ¿De dónde va a salir esa plata si la economía mundial se desploma por la pandemia? Para responder a esos compromisos, los gobiernos aplican planes de ajuste salvaje. Seguramente escuchaste hablar de reducir el déficit fiscal. Esto no es otra cosa que recortes en áreas que son esenciales para la vida de todos nosotros. Por eso decimos que la constante salida de dólares para pagar la deuda tiene consecuencias que te afectan profundamente todos los días, como salud, vivienda, educación, transporte y las jubilaciones. Solo con los 6.000 millones de dólares que se fueron en deuda este año, se hubiesen podido construir 50.000 viviendas, 80 hospitales equipados y 200 escuelas en todo el país. Imagínate qué hubiese pasado si no se hubiesen pagado los 600.000 millones de dólares desde la dictadura hasta acá. Son 100 veces más, son décadas de decadencia.
Pero ¿sabes quién genera la plata que se va en esos pagos millonarios de la deuda? Los esenciales, los trabajadores. Presta atención a este dato. Cada día los trabajadores producimos el equivalente a 1.000 millones de dólares, en forma de autos, ropa, medicamentos, alimentos, celulares y demás bienes y servicios. Cuando hablamos de no pago soberano, nos referimos al desconocimiento de la deuda en base a una investigación que demuestre esa gran estafa. Es ponerle un punto final. Ya existen investigaciones que confirman que la deuda fue tomada en contra de los intereses del pueblo y que los acreedores sabían del uso fraudulento de esos fondos. Por ejemplo, el FMI, incluso en contra de sus estatutos, terminó avalando que los 44.000 millones del crédito que le dio a Macri se usaran para la fuga de capitales. Si es una estafa, ¿por qué seguir pagándola? Hay países que avanzaron en esa dirección. En Ecuador, auditar su deuda externa les permitió desconocer hasta el 65% de la misma. O en Islandia, que tras varias movilizaciones masivas y 2 referendos, declaró el no pago de la deuda de los bancos. Incluso la Unión Africana, formada por 55 países, está exigiendo no pagar su deuda en este contexto de crisis pandémica. Claro que estos son solo algunos ejemplos parciales y que no rechazaron de lleno la injerencia, por ejemplo, de organismos como el FMI, pero sí nos muestran que este camino es posible. El no pago soberano es una medida en beneficio de las mayorías populares, pero al mismo tiempo afecta a los negocios, o sea, les pincha el lobo, a los que se beneficiaron con la deuda, los bancos, los grandes empresarios, el agropower, las multinacionales, en definitiva a los ricos del país. Ellos van a intentar salvar sus ganancias fugando las divisas, como hicieron en el 2001, o realizando corridas cambiarias como en el 2008. Entonces, ¿quiénes manejan los dólares del país? Claramente, ni vos ni yo. Hay un conjunto de pesos pesados que la juegan calladitos, los bancos y las exportadoras. El 45% de los depósitos del país, o sea, tus ahorros, están manejados por 10 bancos privados y de eso el 70% está en manos de 6 bancos extranjeros. Ya los conocés: HSBC, Santander Río, Galicia y otros como JP Morgan. Ellos son quienes facilitan la fuga de capitales a gran escala y quienes obtuvieron ganancias récord con la especulación financiera. Los dólares entran a la Argentina principalmente por las exportaciones del agro al resto del mundo. Ya con el affair de Vicentín vimos que este negocio se concentra en pocas manos. Solo 10 empresas realizan el 91% de las ventas de granos, la logística y operan con puertos propios. Tienen la capacidad de realizar todo tipo de maniobras, como por ejemplo retener granos y especular con devaluaciones que los benefician. Es un verdadero monopolio privado del comercio exterior. Por eso, el no pago de la deuda implica necesariamente tomar medidas como la nacionalización de los bancos y del comercio exterior. Pero esto, ¿cómo se hace? Por un lado, se trata de unificar todos los bancos existentes en un solo banco público bajo gestión de los trabajadores. Esto permite cuidar el ahorro nacional, mientras que el monopolio estatal del comercio exterior sirve para controlar los dólares que entran y salen al resto del mundo. Así podremos avanzar en dirigir los recursos en función de las necesidades sociales y no de la lógica de ganancias. No hay motivo que justifique lo que dicen los economistas en la tele. Liberales como Milei, criminales como Cavallo, heterodoxos como Guzmán y Kicillof. Todos coinciden en que es un deber pagar la deuda. Nosotros, cuando negociemos con el Fondo Monetario Internacional, hacia donde vamos a apuntar es a tener un programa que sirva para Argentina, que ayude a cuidar a la economía argentina, a tranquilizar la situación económica. Y va a ser nuestro programa. Lo que se ha venido dando... Perdón, lo mismo decía Duhovne. Cuando cerró el acuerdo con el Fondo Monetario dijo, este es nuestro programa, el Fondo dijo, el Lagarde dijo... Pero la historia del endeudamiento argentino muestra que seguir pagando esta deuda lleva al default. Renegociar tampoco es una salida, porque a la larga termina en default. Y cada una de estas crisis empeora la situación de millones de trabajadores, golpeando con mayor fuerza a los sectores vulnerables. Para poner fin a este mecanismo circular de endeudamiento y saqueo constante de recursos, hay que invertir las prioridades. Los socialistas proponemos una salida ante la crisis: el no pago soberano de la deuda. Te dejo una pregunta: ¿es posible un capitalismo donde todos ganen? Eso lo vamos a estar viendo en el próximo capítulo.